El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de la US Defiance observando las estrellas a través de la pantalla principal. Era el año 2847 y la Tierra moría lentamente, como un anciano que hubiera trabajado demasiado durante demasiado tiempo. El planeta azul que había dado origen a la humanidad ahora era marrón y gris en la mayoría de sus rincones. Los océanos eran más pequeños y el aire se enrarecía cada año. La gente abandonaba la Tierra siempre que encontraba naves que los llevaran a los mundos coloniales, pero no quedaban muchas naves ni muchos lugares que necesitaran humanos. Jake llevaba 20 años volando entre las estrellas y había visto cómo las otras especies veían a los humanos. Veían agricultores, mineros y personas que construían cosas con sus manos. No veían guerreros, pensadores ni personas que pudieran ser peligrosas. El Consejo Galáctico había clasificado a la humanidad como especie primitiva de clase 7, lo que era su forma de decir que los humanos eran tan inteligentes como los animales de granja. E igual de inofensivo, el Consejo estaba formado por 12 especies alienígenas diferentes, y llevaban más de 1000 años gobernando la galaxia. Tenían reglas para todo, formularios que rellenar y reuniones sobre reuniones. Decidían quién podía vivir dónde, quién podía extraer qué, y quién debía pagar impuestos a quién. Los humanos llevaban 200 años intentando tener voz en el Consejo, pero los alienígenas simplemente les daban palmaditas en la cabeza como a perros domésticos y les decían que volvieran a sus granjas. Jake recibió un mensaje en su pantalla de comunicación y vio el rostro de la embajadora Lisa Chen. Estaba en la estación del Consejo intentando negociar de nuevo por la Tierra. Lisa llevaba 15 años en este trabajo y Jake notaba que la estaba agotando. Su pelo se estaba poniendo gris y tenía arrugas alrededor de los ojos que no tenía cuando empezó. Lisa parecía cansada y enfadada al hablar. Los apirianos quieren el último continente bueno de la Tierra. Dicen que lo necesitan para las operaciones mineras y no piden permiso. Nos dicen que saquemos a todos en 60 días o lo sacarán por nosotros. El Consejo votó y dijo que era legal porque los humanos están clasificados como primitivos y los primitivos no tienen derechos de propiedad. Jake sabía de los afirianos. Eran altos y delgados como estatuas de cristal, y tenían tecnología que podía convertir rocas en energía. Se creían superiores a todos los demás porque habían descubierto cómo fabricar armas con cristales que podían cortar cualquier cosa. La mayoría de las especies les temían porque las armas de cristal sapirianas podían partir un acorazado por la mitad a 1000 millas de distancia. El comandante Alex Rodríguez apareció en otra pantalla. Estaba a cargo de la Fuerza de Defensa de la Tierra, compuesta principalmente por naves viejas y gente valiente que no tenía suficientes armas ni combustible. Alex había sido soldado toda su vida y sabía cómo luchar. Pero también sabía cuando luchar era una tontería. Tenemos quizás 50 naves que pueden salir de la atmósfera, y la mayoría se mantienen unidas con piezas de repuesto y esperanza. Si los afirianos quieren apoderarse de nuestro último continente, pueden hacerlo, y no podemos detenerlos. La DRA. Emma Foster también escuchaba la conversación desde su laboratorio. Llevaba 10 años estudiando biología alienígena y sabía más sobre cómo funcionaban los extraterrestres que la mayoría de ellos mismos. Emma era pequeña y silenciosa, pero su mente siempre estaba en movimiento, como una máquina incansable. Había estado recopilando datos sobre las debilidades alienígenas, pero nadie en el gobierno quería saberlo porque temían que los enojara. Ben Parker fue la última persona en la llamada, y probablemente era el humano más inteligente del mundo en cuanto a tecnología. Ben podía desmontar máquinas alienígenas y volver a armarlas para que funcionaran mejor que cuando las construyeron los extraterrestres. Había estado modificando en secreto naves y armas humanas durante años, pero debía tener cuidado porque el Consejo tenía leyes sobre los primitivos que usaban tecnología avanzada. Jake miró a toda esa gente en sus pantallas y se dio cuenta de que eran lo mejor que la humanidad podía ofrecer, y aún así no iba a ser suficiente. Los afirianos habían decidido que los humanos debían mudarse y el Consejo había dicho que era legal, y ahí terminó la discusión, excepto que Jake había estado pensando en algo que le preocupaba. ¿Cuándo fue la última vez que un extraterrestre estudió realmente lo que los humanos podían hacer? El Consejo tenía archivos sobre la humanidad, pero esos archivos tenían 200 años de antigüedad, de cuando los humanos contactaron por primera vez con la civilización galáctica. En aquel entonces, los humanos eran solo agricultores y mineros asombrados por la tecnología alienígena. Pero eso fue hace 200 años, y los humanos aprendían rápido cuando era necesario. Jake había luchado en la resistencia clandestina cuando las grietas intentaron establecer operaciones mineras en Marte. Las grietas eran duras y crueles, pero no eran muy inteligentes a luchar y se rindieron después de perder 3 plataformas mineras. El problema era que el Consejo nunca se enteró de esa pelea porque los cracks estaban demasiado avergonzados para reportarlo y los humanos no querían causar problemas.
¿Y si los extraterrestres hubieran cometido el mismo error durante 200 años? ¿Y si siguieran pensando que los humanos eran primitivos porque querían creer que lo eran? Era más fácil robarles a los primitivos y nadie se sentía mal por ello. Jake tomó una decisión que lo cambiaría todo. No vamos a evacuar el continente. Vamos a hacer que los zafirianos vengan a tomarlo y les haremos pagar por cada centímetro. Alex, empieza a mover nuestras naves a su posición, pero manténlas ocultas. Emma, quiero saber todo sobre la biología sapiriana y cómo funcionan sus armas de cristal. Ben, necesito que modifiques todas las armas y naves que tenemos, pero hazlo en silencio. Lisa parecía preocupada, pero asintió. Seguiré negociando y ganaremos todo el tiempo que pueda. Tal vez el Consejo se dé cuenta de que cometieron un error antes de que esto se descontrole. Jake sabía que el Consejo no cambiaría de opinión porque eso significaría admitir que se habían equivocado con los humanos durante 200 años. Pero tal vez era hora de que la galaxia aprendiera cómo eran realmente los humanos cuando alguien amenazaba su hogar. Los sapirianos creían que se trataba de granjeros asustados, pero estaban a punto de enfrentarse a algo muy diferente. La guerra se avecinaba, lo quisieran o no, y Jake Morrison se aseguraría de que, cuando terminara, la galaxia nunca más volviera a considerar a la humanidad inofensiva. La flota sapiriana llegó a la Tierra exactamente 60 días después, tal como habían prometido. El almirante Kyle Turner los observaba a través de su telescopio desde la base oculta en la cara oculta de la Luna. Había 30 naves safirianas que parecían agujas de cristal gigantes que captaban la luz del sol y la devolvían con los colores del arco iris. Cada nave era hermosa y letal, y probablemente podría destruir una ciudad humana con un solo disparo de sus armas de cristal. Los safirianos enviaron un mensaje a la Tierra que decía: todos los humanos debían abandonar el continente en 24 horas o empezarían a expulsarlos por la fuerza. Probablemente esperaban que los humanos empacaran sus cosas y huyeran llorando. Pero no fue así. Jake Morrison los esperaba con 10.000 soldados humanos que llevaban 2 meses cavando túneles y tendiendo trampas. La DRA. Emma Foster había aprendido que los safirianos veían todo siguiendo patrones y esperaban que otras especies siguieran reglas lógicas. Pero los humanos no siempre seguían reglas lógicas, sobre todo cuando estaban enfadados. Las primeras naves de desembarco safirianas aterrizaron en el gran valle donde los humanos habían construido su ciudad principal. Las naves esperaban encontrar granjeros asustados, pero en cambio encontraron edificios vacíos y calles tranquilas. Los safirianos enviaron grupos de exploración en busca de humanos, pero estos no estaban donde se suponía que debían estar. Ben Parker había equipado toda la ciudad con explosivos escondidos en lugares donde los safirianos jamás pensarían en buscar. Mientras los exploradores alienígenas caminaban por las calles vacías, Jake dio la señal y toda la ciudad explotó a la vez. No toda, solo las partes donde se encontraban los sapirianos. Las explosiones no eran del tipo que usaban los alienígenas en sus guerras. Los explosivos humanos eran sucios, ruidosos e impredecibles. Lanzaban trozos de metal y hormigón en todas direcciones y producían un ruido que se oía desde el espacio. Los sapirianos tenían escudos que podían detener las armas de energía, pero no estaban preparados para los fragmentos de edificios que salían volando. Mientras los alienígenas intentaban averiguar qué había sucedido, soldados humanos salieron de los túneles y los atacaron por la espalda. Los humanos no usaban armas de energía ni tecnología de cristal. Usaban balas, granadas, cuchillos y cosas que los sapirianos no habían visto en 1000 años. La capitana Maya Sin lideró un equipo que capturó a 3 soldados sapirianos antes de que pudieran regresar a sus naves. Los alienígenas eran altos y elegantes, pero nunca habían estado en una pelea donde alguien los agarrara y los derribara al suelo. Maya era pequeña comparada con los safirianos, pero sabía cómo usar su altura en su contra. La DRA. Emma Foster esperaba a los prisioneros y comenzó a hacerles preguntas sobre su tecnología y biología. Los safirianos estaban confundidos porque creían que las especies primitivas debían temerles, pero Emma los trataba como interesantes especímenes de laboratorio. El comandante safiriano se enfadó y ordenó a sus naves que comenzaran a bombardear las posiciones humanas, pero los humanos no se quedaban en un lugar el tiempo suficiente para ser bombardeados. Atacaban y luego desaparecían en túneles y luego subían a otro lugar y atacaban de nuevo. El almirante Kyle Turner observaba la batalla desde la órbita y decidió que era hora de la siguiente sorpresa. Los safirianos creían saber dónde estaban todas las naves humanas porque los humanos habían presentado planes de vuelo al Consejo, como se suponía que debían hacer las buenas especies primitivas. Pero los humanos habían estado construyendo caderas en secreto durante 50 años. 20 naves humanas salieron del cinturón de asteroides donde se habían escondido con los motores apagados. Las naves no se parecían a nada que los extraterrestres hubieran visto antes,
porque Ben Parker las había diseñado para que fueran feas y funcionales en lugar de bonitas. Parecían desguaces voladores, pero funcionaban. Las naves humanas no intentaron luchar contra la flota sapiriana como se suponía que debían librarse las batallas espaciales. En cambio, volaron en direcciones aleatorias y dispararon armas sin sentido. Algunas de las armas eran simplemente grandes redes que envolvían las naves sapiranas y las hacían chocar entre sí. El capitán Sam Collins pilotaba una de las naves modificadas y la estrelló contra el costado de un crucero sapirano. Los extraterrestres esperaban que retrocediera y luchara a distancia como personas civilizadas. Pero Sam siguió empujando hasta que ambas naves comenzaron a girar sin control. Los sapirianos comenzaban a entrar en pánico, porque nada sucedía como sus computadoras de batalla decían que debía suceder. Sus armas de cristal eran muy buenas para destruir objetivos que se quedaban quietos y contraatacaban con armas similares. Pero los humanos seguían haciendo cosas que no figuraban en la base de datos táctica siriana. La doctora Emma Foster había estado estudiando a los alienígenas capturados y descubrió algo interesante. Los zafirianos eran muy inteligentes, pero pensaban en los problemas de forma directa. Cuando veían una situación, buscaban la solución más lógica y la aplicaban. Pero los humanos podían pensar de forma transversal, inversa y al revés, todo al mismo tiempo. Jake Morrison coordinaba las fuerzas terrestres mientras Mayas se encargaba de las operaciones espaciales, y comenzaron a usar tácticas que no tenían sentido para nadie, ni siquiera para los demás humanos. Atacaban en un lugar y luego se retiraban, pero la retirada era en realidad otro ataque en otro lugar. Tras 6 horas de combate, el comandante zefiriano envió un mensaje al Consejo Galáctico. El mensaje decía que los humanos no eran primitivos ni inofensivos, y que el Consejo había cometido un grave error en su clasificación. Los sapiranos habían perdido 8 naves y más de 200 soldados, y ni siquiera habían logrado asegurar una ciudad humana. El Consejo recibió el mensaje y al principio no lo creyó. ¿Cómo podrían los agricultores primitivos derrotar a la tecnología avanzada seiriana? Pero luego empezaron a recibir mensajes similares de otras especies que habían intentado robar cosas de las colonias humanas a lo largo de los años. La embajadora Lisa Chen seguía en la estación del Consejo cuando empezó a llegar el informe. Observó a los delegados alienígenas discutiendo y culpándose mutuamente por no saber que los humanos eran peligrosos. Pero Lisa sabía que el Consejo no admitiría su error porque eso los haría parecer débiles. Los sapirianos se reagruparon y pidieron refuerzos, y el Consejo votó enviar más naves para abordar el problema humano. Iban a demostrar a la galaxia que ninguna especie primitiva podía desafiar el orden establecido. Incluso si esa especie primitiva no era tan primitiva como todos creían. El Consejo envió una flota de 200 naves de 6 especies diferentes para abordar lo que llamaron el problema humano. La flota estaba liderada por el almirante Vex de los Dracari, quien parecía una mantis gigante con armadura y demasiados dientes. Los Drakmari eran conocidos por ser despiadados y eficientes, y nunca habían perdido una guerra contra los primitivos. Pero la doctora Emma Foster había estado ocupada mientras los alienígenas planeaban su gran ataque. Había diseccionado a los prisioneros sapiranos, no para lastimarlos, sino para comprender cómo funcionaban sus cuerpos y qué los asustaba. Emma descubrió que todas las especies del Consejo tenían algo en común, habían evolucionado más allá del punto en que sabían cómo sentir miedo de verdad. Los humanos eran diferentes. Porque los humanos habían pasado millones de años siendo perseguidos por seres con dientes más grandes y garras más fuertes. Sus ancestros habían aprendido a sobrevivir siendo impredecibles y feroces, y a no rendirse nunca, incluso cuando debían hacerlo. Los alienígenas habían olvidado cómo hacer estas cosas porque habían sido civilizados durante demasiado tiempo. Jake Morrison decidió que si los extraterrestres querían ver comportamiento primitivo, los humanos les mostrarían cómo era realmente lo primitivo. Envió equipos de humanos a atacar puestos de avanzada alienígenas. Pero no de la forma en que las especies civilizadas libraban guerras. Los humanos atacaron de noche, sin dejar supervivientes, e hicieron cosas que no tenían sentido táctico, salvo asustar al enemigo. La capitana Mayas dirigió una incursión en un depósito de suministros de DRA Murray, y en lugar de destruirlo, su equipo reorganizó todos los suministros en patrones que formaban palabras humanas en el idioma Drauri. Las palabras no eran amenazas ni exigencias. Eran simplemente extrañas poesías humanas y letras de canciones que no tenían sentido para las mentes alienígenas lógicas. Ben Parker creó armas diseñadas para ser lo más perturbadoras posible, en lugar de tan eficientes como posible. Construyó bombas que reproducían música humana al explotar y armas que disparaban balas con mensajes grabados. Los mensajes decían cosas como, recuérdenos, ustedes empezaron esto y no nos detendremos.
El comandante Alex Rodríguez organizó operaciones de guerra psicológica dirigidas a los miedos específicos de cada especie alienígena. Contra los Dracari, que valoraban el orden y la jerarquía, los humanos atacaban las estructuras de mando y dejaban a los soldados regulares con vida, pero confundidos. Contra los Apiranos, amantes de los cristales, los humanos destrozaban sus hermosas naves de forma horrible. El arma más efectiva de los humanos era su total imprevisibilidad. Las computadoras de batalla alienígenas podían calcular qué haría a continuación un enemigo lógico. Pero los humanos no siempre eran lógicos. A veces se retiraban cuando debían atacar y a veces atacaban cuando la retirada era lo único sensato. El capitán Sam Collins se había hecho famoso entre las flotas alienígenas por su costumbre de embestir su nave contra naves enemigas mientras transmitía música de death metal humana a todo volumen. Los alienígenas no entendían por qué alguien destruiría su propia nave solo para dañar una nave enemiga cuando existían formas más eficientes de luchar. La DRA. Rachel Green era una espía humana que llevaba 5 años trabajando dentro de las redes de comunicación del Consejo. Nadie sospechaba de ella porque parecía una inofensiva secretaria humana, pero había estado robando planos militares alienígenas y enviándolos a la Tierra. Rachel informó que los comandantes alienígenas empezaban a discutir sobre cómo luchar contra los humanos, y que Draurai quería usar una fuerza abrumadora para aplastar la resistencia humana. Con superioridad numérica y de fuego, los apirianos querían negociar porque luchar contra los humanos les estaba costando demasiadas naves hermosas. Las demás especies del Consejo empezaban a preguntarse si tal vez deberían dejar que los humanos conservaran su continente y buscaran otro lugar donde explotarlo. Pero el Consejo tenía una reputación que mantener. Y no podían permitir que las especies primitivas pensaran que podían contraatacar y ganar. Así que votaron a favor de intensificar el conflicto y autorizar el uso de armas destructoras de planetas contra los mundos coloniales humanos. Destruirían 3 colonias humanas, por ejemplo, y luego los humanos se rendirían o se enfrentarían a la extinción total. La DRA. Rachel Green interceptó los códigos de autorización y los envió a la Tierra de inmediato. El almirante Kyle Turner recibió el mensaje y convocó una reunión de emergencia con todos los comandantes militares humanos. Tenían quizás 6 horas antes de que la flota del Consejo llegara a la primera colonia humana y no había forma de evacuar a millones de personas. Trejake Morrison miró los rostros en su pantalla de comunicación y vio miedo, ira y algo más que lo enorgulleció de ser humano. Todos sabían que una vez que los extraterrestres comenzaran a matar civiles humanos, no habría vuelta atrás. La guerra se convertiría en algo más oscuro y terrible que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto en 1000 años. La DRA. Emma Foster había estado trabajando en algo en su laboratorio que ella llamó el Proyecto Omega. Había estado estudiando biología y psicología alienígena, y creía comprender lo que se necesitaría para que la especie del Consejo realmente temiera. Pero usar su investigación significaría cruzar límites que la gente civilizada no debía cruzar. Ben Parker había estado construyendo en secreto armas diseñadas no solo para destruir naves alienígenas, sino para que su destrucción fuera lo más aterradora posible. Las armas utilizaban principios de ingeniería humana centrados en el impacto psicológico en lugar de la eficiencia limpia. Estaban diseñadas para que los alienígenas comprendieran que los humanos podían ser monstruos cuando era necesario. La embajadora Lisa Chen aún estaba en la estación del Consejo cuando se realizó la votación y se levantó en medio de la sesión y se dirigió directamente a los delegados alienígenas. Les dijo que estaban cometiendo el mayor error de la historia galáctica y que no entendían lo que estaban a punto de desatar. Los delegados alienígenas se rieron de Lisa porque pensaban que era una primitiva que intentaba asustarlos con amenazas vacías. Pero Lisa no estaba amenazando. Les estaba dando una advertencia. Les dijo que los humanos se habían estado conteniendo porque querían ser civilizados. Pero si el Consejo empezaba a matar civiles humanos, entonces los humanos dejarían de fingir ser civilizados. El almirante Vex los despidió. La advertencia de Lisa y la orden a la flota del Consejo de proceder con la destrucción planificada de 3 colonias humanas. Los alienígenas creían que estaban dando una lección a los humanos sobre las consecuencias de desafiar el orden galáctico establecido. Lo que en realidad estaban haciendo era dar permiso a la humanidad para mostrarle a la galaxia cómo era una especie cuando dejaba de contenerse. Jake Morrison dio la orden de implementar el protocolo Omega y todos los comandantes militares humanos respondieron a la orden con las mismas palabras. Lo entendemos, señor, y que Dios nos perdone por lo que estamos a punto de hacer. La guerra. Estaba a punto de convertirse en algo que la galaxia jamás olvidaría ni perdonaría. La flota del Consejo destruyó 3 colonias humanas en un solo día y mató a 8 millones de civiles humanos, incluyendo mujeres, niños y ancianos que jamás habían hecho daño a nadie. Los alienígenas pensaron que esto haría que los humanos se rindieran y suplicaran clemencia.
Pero cometieron un error de cálculo que les costaría todo lo que tenían, construido a lo largo de 1000 años. Cuando Jake Morrison recibió los informes sobre las colonias destruidas, no lloró, ni se enfureció, ni pronunció discursos sobre la justicia. Simplemente miró a sus oficiales y pronunció las palabras que cambiarían la historia galáctica para siempre: se levantan todas las restricciones, se autorizan todos los protocolos y les mostraremos cómo son los monstruos cuando vienen de la Tierra. La doctora Emma Foster se había estado preparando para este momento. Y liberó armas biológicas que había diseñado específicamente para atacar sistemas nerviosos alienígenas. Las armas no mataban rápidamente ni de forma limpia, y estaban diseñadas para que los soldados alienígenas comprendieran lo que se sentía el terror. Emma había aprendido que el miedo era el arma más efectiva contra especies que habían olvidado cómo ser. Ben Parker, asustado, activó sistemas de fabricación que habían estado ocultos en asteroides y lunas por todo el espacio humano. Los sistemas llevaban 20 años construyendo armas y naves, utilizando recursos que los humanos supuestamente intercambiaban por comida y medicinas. Los alienígenas habían estado ayudando a los humanos a construir las armas que los destruirían, y ellos ni siquiera lo sabían. El almirante Kyle Turner comandaba una flota de 300 naves humanas que emergieron de escondites por toda la galaxia. Las naves eran feas y brutales, y estaban diseñadas con un solo propósito: destruir mundos alienígenas pieza por pieza. Los humanos habían aprendido todo lo que sabían sobre ingeniería planetaria de los propios alienígenas. Y ahora iban a usar ese conocimiento como arma. La capitana Mayas lideró el primer ataque a un mundo del Consejo, y en lugar de intentar conquistarlo, su flota comenzó a desmantelar sistemáticamente la infraestructura del planeta. Las naves humanas utilizaron equipos de minería para desmantelar la atmósfera del planeta y máquinas de perforación para desestabilizar el núcleo. Los extraterrestres observaron con horror cómo su hermoso mundo se convertía en un páramo industrial en 72 horas. Los humanos no intentaron matar a todos los extraterrestres del planeta, porque eso habría sido demasiado rápido y misericordioso. En cambio, reubicaron a los extraterrestres supervivientes en campos de refugiados en lunas áridas y los obligaron a presenciar cómo su mundo natal era desmantelado como una máquina que alguien reciclaba para obtener piezas de repuesto. El capitán Sam Collins se especializaba en destruir cosas que los extraterrestres consideraban hermosas o sagradas. Lideró equipos que destrozaron ciudades de cristal, fundieron monumentos artísticos y convirtieron centros culturales en chatarra. Los extraterrestres no podían entender por qué los humanos destruían la belleza sin ninguna ventaja táctica. Pero ese era precisamente el objetivo. La DRA. Emma Foster había estudiado psicología extraterrestre y sabía que las diferentes especies temían a cosas diferentes. Los afirianos temían la fealdad y el caos, así que los humanos se aseguraron de que todo lo que destruyeran quedara de la forma más horrible y caótica posible. Los Drahari temían perder el control, así que los humanos se aseguraron de destruir sus estructuras de mando. Primero, el comandante Alex Rodríguez coordinó ataques diseñados para quebrar la moral alienígena, no solo las naves alienígenas. Las fuerzas humanas capturaban a los comandantes militares alienígenas, los juzgaban por crímenes de guerra y transmitían los juicios por toda la galaxia. Los alienígenas nunca habían visto procedimientos legales humanos, y les aterrorizaba lo minuciosos e implacables que podían ser los humanos. El Imperio Sapiriano intentó negociar un tratado de paz tras perder su mundo capital y 6 planetas coloniales. Pero Jake Morrison se negó siquiera a leer su oferta de rendición. Envió un mensaje que solo contenía música, poesía humana y grabaciones de niños jugando las colonias que los alienígenas habían destruido. La DRA. Rachel Green informó desde las cámaras del Consejo que los delegados alienígenas comenzaban a entrar en pánico a medida que llegaban informes de toda la galaxia. Flotas humanas aparecían por todas partes y no seguían ningún patrón reconocible de conquista u ocupación. Simplemente destruían cosas y luego seguían destruyendo más. La reina Drakmari envió un mensaje personal a la Tierra ofreciendo entregar todo su imperio si los humanos detenían los ataques a los mundos Drakari. Pero los humanos habían aprendido que los extraterrestres solo entendían la fuerza y el miedo. Así que los ataques continuaron hasta que a los Drakari no les quedó nada que entregar excepto a sí mismos. Entonces Parker desarrolló nuevas armas que podían destruir lunas enteras convirtiéndolas en campos de asteroides. Los humanos usaron estas armas para redecorar sistemas solares alienígenas. Cuando los extraterrestres vieron desaparecer sus lunas, finalmente comenzaron a comprender que los humanos no eran. Intentaban conquistar la galaxia. Intentaban reconstruirla según las preferencias humanas. El Consejo votó a favor de autorizar el uso de sus armas destructoras de planetas más poderosas contra la Tierra, pero la votación fue irrelevante porque las flotas humanas ya habían destruido los astilleros donde se construían esas armas.
Los alienígenas habían pasado siglos construyendo su poderío militar, pero los humanos habían pasado meses aprendiendo a desmantelarlo. La capitana Maya-Sin capturó la estación del Consejo aterrizando su nave en la bahía de Atraque y liderando un grupo de abordaje armado con armas que disparaban redes, espuma y otras sujeciones no letales. Los soldados humanos no mataron a ninguno de los delegados alienígenas, pero sí los arrestaron a todos por crímenes de guerra y violaciones de los derechos de los seres sintientes. La embajadora Lisa Chen se encontró en la extraña posición de ser la diplomática de mayor rango en la estación después de que todos los embajadores alienígenas hubieran sido arrestados. Convocó una sesión de emergencia de lo que quedaba del Consejo Galáctico y anunció que habría algunos cambios en el gobierno de la galaxia a partir de ahora. El almirante Vex de los Drakmari fue llevado ante Lisa encadenado y le preguntó por qué su gente había considerado aceptable matar niños humanos. Vex intentó explicar que era doctrina militar estándar eliminar a las poblaciones civiles que apoyaban las operaciones militares enemigas, pero Lisa le dijo que los humanos tenían ideas diferentes sobre lo que era estándar y aceptable. La guerra había durado 6 meses, y en ese tiempo, la humanidad había reducido la capacidad militar del Consejo en un 90% y había dejado 47 mundos inhabitables. Los alienígenas finalmente comprendieron que se habían equivocado al clasificar a los humanos como inofensivos. Pero para entonces ya era demasiado tarde para corregir el error. Jake Morrison recibió un mensaje de los líderes supervivientes del Consejo ofreciendo una rendición total e incondicional, pero no respondió de inmediato. Quería asegurarse de que los alienígenas tuvieran tiempo para pensar en lo que habían hecho y en lo que les sucedería a continuación. La galaxia estaba a punto de aprender que había cosas peores que ser conquistada. Y una de ellas era ser juzgada por un humano furioso. La ceremonia de rendición tuvo lugar en la Tierra, en las ruinas de la ciudad que los apirianos habían intentado tomar 8 meses antes. Representantes de las 12 especies del Consejo se arrodillaron ante la embajadora Lisa Chen y solicitaron formalmente permiso para continuar existiendo como especies libres bajo la supervisión humana. La ironía de que la ceremonia se celebrara en el continente que había iniciado toda la guerra era evidente. Jake Morrison, de pie detrás de Lisa, con el uniforme de la nueva Fuerza de Defensa Galáctica, observó cómo el almirante Vex de los Drakari firmaba los artículos de rendición. Los Drakmari habían sido en su día la fuerza militar más temida de la galaxia. Pero ahora Vex parecía un insecto roto cuyas alas le habían sido arrancadas por un niño curioso. Los términos de la rendición eran simples e innegociables. Todas las especies del Consejo serían reclasificadas según los nuevos estándares humanos, que consideraban la capacidad real en lugar de la primitividad asumida. La humanidad recibiría autoridad permanente para supervisar todas las actividades militares de la galaxia. Cualquier especie que amenazara a los civiles humanos se enfrentaría a una destrucción inmediata y total. La DRA. Emma Foster fue nombrada directora de evaluación de especies galácticas y su primera medida fue reclasificar a la humanidad como la única especie superdepredadora de la galaxia conocida. Los extraterrestres habían pasado 1000 años creyendo que eran la cima de la escala evolutiva. Pero Emma había demostrado que la evolución seguía funcionando y que los humanos eran el objetivo. Ben Parker se convirtió en el jefe del Departamento de Integración Tecnológica e inició el proceso de ingeniería inversa de toda la tecnología alienígena de la galaxia. Los extraterrestres observaron con fascinación y horror cómo Ben desmontaba sus máquinas más avanzadas y las reconstruía de maneras que las hacían funcionar mejor de lo que los diseñadores originales jamás habían imaginado. El almirante Kyle Turner recibió el mando de la nueva patrulla galáctica, responsable de mantener la paz entre las especies y asegurarse de que todos siguieran las nuevas reglas. Las naves de patrulla eran un híbrido de tecnología humana y alienígena, y parecían depredadores mecánicos que habían evolucionado para cazar en el espacio. La capitana Maya-Sin fue ascendida a almirante de operaciones del espacio profundo y era responsable de explorar las regiones desconocidas de la galaxia y establecer contacto con cualquier nueva especie que los humanos pudieran encontrar. Maya había aprendido del error del Consejo y se aseguró de que cada nueva especie fuera evaluada según lo que realmente podía ser, en lugar de lo que aparentaba. La reconstrucción de la galaxia tardó 3 años, y al finalizar, el resultado no se parecía en nada a lo que había existido antes. Los humanos habían rediseñado las rutas comerciales, las redes de comunicación y los sistemas de defensa según la lógica humana, lo cual aparentemente era más eficiente que la lógica alienígena, a pesar de que estos afirmaban ser más avanzados. Las especies supervivientes del Consejo aprendieron a adaptarse a la supervisión humana. Y muchas de ellas descubrieron que la vida bajo la dirección humana era, de hecho, mejor que la vida bajo el antiguo sistema del Consejo. Los humanos eran exigentes y, a veces, aterradores. Pero también eran justos, cumplían sus promesas y no jugaban con la vida de las personas. La DRA. Rachel Green fundó la Oficina de la Verdad y la Reconciliación,
responsable de investigar los crímenes cometidos por el antiguo Consejo y de garantizar que las víctimas recibieran justicia. El lema de la oficina era «Nunca más», y Rachel se aseguró de que todas las especies de la galaxia comprendieran su significado. 2 años después de la rendición, una nueva especie llamada los Vortani hizo el primer contacto con la galaxia y llegaron con una flota de naves de guerra y exigencias de territorio y tributo. Los Vortani eran grandes y agresivos, y habían conquistado docenas de mundos en su región natal. Observaron la nueva estructura de la galaxia y asumieron que los humanos eran solo otra especie primitiva que podía ser intimidada. El embajador Vortani se reunió con Lisa Chen y le dijo que su pueblo necesitaba 12 sistemas para la colonización y que todos los habitantes existentes tendrían que reubicarse o ser reubicados. El embajador se mostró confiado y arrogante, y claramente creía que estaba tratando con simples granjeros que se sentirían intimidados por el poder militar Vortani. Lisa escuchó cortésmente las demandas Vortani y luego llamó al almirante Maya Sin para que se uniera a la reunión. Maya llegó con su nuevo uniforme, decorado con símbolos que representaban los 47 mundos que la humanidad había vuelto inhabitables durante la Guerra del Consejo. El embajador Vortani no entendía el significado de los símbolos, pero estaba a punto de aprender. Maya miró al embajador Vortani y sonrió. El tipo de sonrisa que usaban los humanos cuando estaban a punto de explicar algo importante a alguien poco inteligente. Le dijo al embajador que su especie había sido evaluada y clasificada como amenaza potencial de nivel 7, lo que significaba que se consideraban lo suficientemente peligrosos como para requerir una intervención educativa inmediata. El embajador Vortani rió y dijo que ninguna especie primitiva podía amenazar al poderoso imperio Vortani. Pero su risa se detuvo cuando Maya le mostró grabaciones de lo que le había sucedido al último grupo de alienígenas que había llamado primitivos a los humanos. La grabación mostraba planetas siendo desmantelados como juguetes y flotas enteras destruidas por naves que parecían haber sido construidas en desguaces. En menos de 6 horas, el embajador Vortani enviaba mensajes desesperados a su mundo natal, solicitando permiso para negociar un acuerdo pacífico. La flota Vortani se retiró al límite del sistema y esperó instrucciones mientras sus líderes intentaban averiguar cómo habían llegado a una situación en la que los supuestos primitivos eran en realidad los depredadores máximos. Jake Morrison observó la flota Vortani desde el puente de su nueva nave insignia y sintió la satisfacción de saber que la galaxia había aprendido la lección. Ninguna especie volvería a cometer el error de asumir que la apariencia indicaba capacidad, o que primitivo significaba inofensivo. La galaxia tenía un nuevo orden, basado en los principios humanos de justicia y fuerza, y en la absoluta certeza de que cualquiera que amenazara a civiles humanos pagaría un precio que sería recordado durante 1000 años. Los alienígenas habían catalogado a la humanidad de inofensiva y habían pagado por ese error con planetas enteros. Los Vortani se convirtieron en los miembros más recientes de la comunidad galáctica bajo la supervisión humana. Y aprendieron a seguir las mismas reglas que todos los demás. También aprendieron a difundir entre otras especies en regiones distantes la noticia de que había un nuevo poder en la galaxia. Y ese poder no toleraba ser subestimado. La historia del ascenso de la humanidad se convirtió en leyenda, luego en historia y, finalmente, en una advertencia que se enseñaba a todos los jóvenes alienígenas en la escuela. La lección fue simple, clara y absolutamente cierta. Nunca asumas que una especie es inofensiva solo porque parece pacífica, porque algunos de los depredadores más peligrosos del universo son los que solo cazan cuando es necesario.